Buenas tardes, chicos. Vamos a ver la solución de la tarea número 6 que tenía que ver con la clase que dimos de distribuciones estadísticas y distribuciones de probabilidad. Así que nada, vamos a ver que efectivamente en este ejercicio nos aparece una distribución estadística y por otro lado luego la correspondiente distribución de probabilidad, que sería una idealización. Esto es una idealización de lo que sería la distribución estadística. Bueno, os decía que lanzábamos 100 veces un dado obteniendo los siguientes resultados. Los posibles resultados al lanzar un dado pues es cualquier número comprendido entre el 1 y 6 y que en esas 100 veces que se había lanzado el dado se había observado que 19 veces había salido el 1, que 16 veces había salido el 2 y así hasta que 12 veces había salido el número 6. La suma de todos ellos nos da 100, que es lo que llamamos n mayúscula, que luego nos aparecerá en la fórmula. Entonces en el apartado A lo que os pedía era que representaseis esta distribución estadística en un diagrama. Pues nada, en un diagrama de barra representamos en el eje de las X los valores de XY, en el eje de las Y los valores de FI. Lo único que tenemos que hacer, bueno, pues el 1 se repite 19 veces, pues subimos una barra hasta altura 19, el 2 16 veces, subimos la barra hasta la altura 16, así hasta llegar al 6 que se repite 12 veces, subimos la barra hasta la altura 12, ¿vale? Importante, las barras tienen que ir separadas. En el apartado B nos decían que dada esta distribución estadística calculáramos su media y calculáramos su desviación típica. Cuando la distribución era estadística, la media la denotábamos X con una barrita arriba y no con mu, recordad, y la fórmula era la siguiente: el valor de XY multiplicado por FI, lo sumamos todo y lo dividimos entre n, así que añadimos a tercera columna con los valores de XY por FI, lo sumamos, nos dio 337 y lo dividimos entre n, que es el número de veces que hemos repetido el experimento, que es 100, 337 entre 100, que os da 3,37. Para calcular la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y recuerdo que la fórmula de la varianza era cada valor de x elevado al cuadrado por FI, lo sumamos todo, lo dividimos entre n y restamos la media elevada al cuadrado. Así que añadimos la cuarta columna, como hicimos en la clase del viernes, en la que hacemos xy al cuadrado por FI, 1 al cuadrado, 1 por 19, 19, 2 al cuadrado, 4 por 16, 64, hasta llegar a 6 al cuadrado, 36, por 12, 432, lo sumamos todo, 1411, así que la varianza se obtendría haciendo 1411 entre 100 menos la media que nos dio 3,37 elevada al cuadrado. No nos pide la varianza sino la desviación típica, luego hacemos la raíz cuadrada. Para introducirlo en la calculadora, primero dividir, luego le restáis el 3,37 elevado al cuadrado, le dais al igual y después tecleáis en la tecla de raíz. Así no perdéis nada de precisión y los decimales, bueno, pues quedarían exactos, hasta que aunque cogéis 2 o 3 decimales redondeando y queda 1,659. Nos decía después que obtuviésemos la distribución de probabilidad correspondiente a lanzar un dado. Entonces, si lanzamos un dado, los valores que podemos obtener son los números comprendidos entre el 1 y el 6, y aquí en lugar de ir las frecuencias, iban las probabilidades. La probabilidad de que me salga un 1, regla de Laplace, casos posibles 6, casos favorables 1, probabilidad de que me salga el 2, un sexto también, probabilidad de que me salga el 6, un sexto, ¿vale? La suma de todos ellos tiene que ser 1, ¿vale? Como habréis visto en la clase número 8, y vamos a calcularnos los parámetros media y desviación típica. Si os dais cuenta, el simbolito para la desviación típica es el mismo, pero para la media cambia. Aquí es X con una barra arriba y aquí es mu, ¿vale? Las fórmulas, pues nada, las que vimos en la clase del viernes y que os he repetido en la clase de esta mañana. Multiplicamos el valor de XY por P sub I, lo sumamos. Aquí tenemos la columna de XY por P sub I, lo sumamos, nos da 21 sextos, si lo pasáis a decimal, 3,5, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre tienen que ser valores similares, ¿vale? El exacto sería este, el 3,5. Y luego tenemos la desviación típica, raíz cuadrada de la varianza, la fórmula, lo mismo que vimos en la clase del viernes y que hemos visto en la clase número 8, el sumatorio de xy al cuadrado por p sub i menos la media elevada al cuadrado y luego su raíz cuadrada. Entonces me ayudo de la tabla construyendo la columna xy al cuadrado por p sub i, 1 al cuadrado 1 por un sexto, 2 al cuadrado 4 por un sexto, 4 sextos, 6 al cuadrado 36 por un sexto, 36 sextos. Lo sumáis o de cabeza porque el denominador es el mismo, introduciéndolo en la calculadora y llegáis a 91 sextos. Y bueno, si introducís en la calculadora 91 partido por 6 menos el 3,5 elevado al cuadrado, le dais al igual y después a la tecla de raíz vais a ver que obtenéis 1,708. Vais a tener la oportunidad de practicarlo en otra tarea más, en la tarea número 7, de nuevo calcular la media y la desviación típica. Así que espero que con estos ejemplos que estamos haciendo haya quedado claro y si no, pues nada, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Muchas gracias, hasta mañana.